Bueno, vamos a continuar con el track de diseño de experiencia de usuario. Ya queda poquito para el café, así que ánimo. De todas formas, tenemos una charla muy interesante de Ana Cirujano, que va a hacer nada menos que pleno en toda la WordCamp, dando charlas de España este año. Así que aquí tenemos que... Y además se encarga de la parte de comunidad también, el líder del equipo de diseño de WordPress España. Yo ayer estuve con ella y fue genial. Nunca había estado en la mesa de diseño y me encantó. Así que os animo en la próxima WordCamp que vayáis y si estáis ya que la conozcáis y conozcáis el diseño dentro de WordPress. Ella es diseñadora visual de interacción y nada, os dejo con ella que nos va a contar sobre fuentes variables, a ver de qué se trata esto, que es el futuro de la tipografía, ¿vale? Así que, bueno, cuando quieras. Muchas gracias, Dani. Bueno, lo primero, muchas gracias a todos por estar aquí, por haber elegido esta ponencia y espero que os guste. Me vais a permitir que dé las gracias especialmente a mis 4 tías, que son de aquí de Granada, que han venido a la WordCamp Les está encantando WordPress y esto es gracias a todos, ¿no? Yo, bueno, como habéis oído, me he recorrido toda España, pero al final, para llegar aquí, a Granada. La ven compadre. Bueno, ya me ha presentado Daniel, así que voy a empezar directamente a la ponencia. No tenemos mucho tiempo. Lo que voy a hacer es una introducción para que conozcamos lo que son las fuentes variables, cómo se utilizan, para qué sirven. Y me gustaría volver a Granada otra vez para hacer un taller más largo en la mitad, de 1 hora y media. Incluso podríamos construir una tipografía si alguien se atreve. Así que vamos a ver qué es esto de las fuentes variables, que creo que va a ser el futuro de la web. Vamos a empezar con un poco de historia y voy a explicar un poco el concepto, que es tipografía. Vemos aquí 2 textos, el texto es el mismo. El de la izquierda no sabemos ni qué es un texto, ¿no? Parece una mancha. Sin embargo, el otro, aunque no queramos, el diseñador se ha preocupado tanto en comunicar que aunque no queramos ya hemos leído el título. Incluso nos ha llamado la atención y hemos leído también la entradilla, los distintos títulos de los apartados. ¿Por qué? Porque este texto tiene tratamiento tipográfico. Sin embargo, este no lo tiene. Eso es el diseño, ¿no? Como decían mis compañeras, el diseño no es poner las cosas bonitas, el diseño es función, comunicar. Y la tipografía se encarga del tratamiento de los textos, ya no solo elegir un tipo de letra, sino también elegir un tamaño, un interlineado, un ancho de la línea, destacar, como decía Mónica, jerarquizar. La jerarquía es muy importante para saber, bueno, a dónde tengo que mirar, qué tengo que leer primero, qué es más importante. Y tradicionalmente, bueno, sabéis que la tipografía pues, tiene 500 años de historia, desde que, bueno, Gutenberg no inventó la imprenta, la inventaron los coreanos, pero bueno, la popularizó en Europa. Desde hace 550 años tenemos la imprenta y toda esa sabiduría no se ha podido aplicar a la web porque se primaba la velocidad de la carga de la página frente a poder hacer un buen tratamiento del diseño. Al principio, en el 96, cuando más o menos la charla de Casares, ¿no? Que estábamos ahí con la consola y todo esto, estaban las fuentes de sistema. Solo podíamos utilizar Tahoma, Times New Roman, Arial, tipografías que los usuarios tuvieran en sus ordenadores. Sin embargo, a partir de... En 2005 ya salió el OpenType, que ahora veremos lo que es, y a partir de 2010 ya podemos utilizar otras tipografías personalizadas, con la regla FontFace de CSS, y además aparecen servicios en los que no tenemos que alojar la tipografía en nuestro servidor, sino que podemos utilizar tipografías que están instaladas en otros servidores. Va avanzando la tipografía, pero aún así siempre prima la velocidad de carga de la página. Nosotros, cuando decimos que un texto tiene que ir en negrita, o tiene que ir en cursiva, o tiene que tener un peso, un grosor mayor, cuando intentamos jerarquizar, para cada una de estas decisiones que tomamos tenemos que utilizar un archivo distinto. Si os fijáis, pues estos son distintos archivos que utilizamos para la Futura, pues sería Futura Light oblicua, ¿no? Para utilizar la cursiva finita
ya cambio de archivo, no utilizo solo una tipografía de Futura, una fuente de Futura. Tengo que utilizar, si hiciera esas variaciones, utilizaría para cada variación un archivo distinto. Esto, bueno, y lo que sí tenemos son, gracias a las características OpenType, podemos utilizar estas características que sí que utilizamos en la imprenta para cuidar, por ejemplo, para poder hacer los numerales, para poder hacer, pues, escribir 3/4. Esto sí nos lo permite el archivo OpenType, que veremos ahora que es muy importante, ¿no? Entonces, gracias a este... a ver, me centro. Las fuentes variables no son un nuevo tipo de archivo, son el formato OpenType. Lo que pasa es que le añaden más tablas para poder utilizar todas estas variaciones en un único archivo. Microsoft, Google, Apple y Adobe, o sea, los grandes de Internet, los que están manejando el cotarro ahora, se han unido para diseñar, desarrollar estas nuevas tablas dentro del formato OpenType. Por eso ha tenido una implementación tan rápida, porque nace en 2016. Pero es que lo están haciendo los que hacen los navegadores, los que hacen las herramientas que nos permitan acceder a las páginas web. Entonces, cuando antes teníamos que utilizar todos estos archivos, ahora solo utilizamos uno. Entonces, ¿qué es una fuente variable? Primero, ¿qué es una fuente? La diferencia entre tipografía y fuente, ¿no? Porque no podemos hablar de tipografía variable. La tipografía es la que utilicemos, la que queramos utilizar, pero sí la fuente, porque nos estamos refiriendo a esto. ¿De dónde viene la palabra fuente? ¿Alguien se ha preguntado por qué a las tipografías en informática se les llama fuentes? Porque vienen del francés, de fundición. Entonces fue una mala traducción. Esto eran esto es lo que se utilizaba antes de Internet, ¿no? Esto son las fuentes, realmente, las fundiciones, porque eran tipos de plomo lo que se utilizaba para hacer tipografía. Entonces, una fuente tenían cajones y cogían los tipos de plomo y los iban componiendo, ¿no? en la caja. Claro, esto es una fuente, esto es otra, estas son fundiciones diferentes, fonts. Claro, fonts se les ocurrió traducirlo como fuentes en vez de como fundiciones. Por eso en castellano se llama fuentes, y por eso fuente, cuando hablamos de fuente nos referimos a exactamente eso, ¿no? El nombre de la tipografía más la variación, negrita condensada, negrita expansiva, o sea, expandida, perdón. Esas son las variaciones dentro de las fuentes. Luego, variaciones en las fuentes hemos tenido desde siempre, fijaos, desde que utilizábamos los tipos de plomo. Pero ahora utilizamos todo ese potencial en un único archivo. ¿Y qué significa eso para la web? Bueno, pues resumido, ¿no? Una fuente variable es una única fuente que se comporta como si fueran muchas. ¿Qué significa para la web que utilicemos solo un archivo? Pues que la velocidad de carga de la página se reduce considerablemente. Utilizando esta tipografía libre Franklin en distintos pesos en una web, tenemos una velocidad de carga de 9,89 segundos. Utilizando las mismas variaciones, pero con un único archivo, tenemos una velocidad de carga de la página de 2,49. Sabemos lo importante que es que nuestras páginas carguen rápido. Entonces, ahora podemos hacer variaciones en nuestra web sin sacrificar la velocidad de carga de la página. Entonces, ¿qué conseguimos con las fuentes variables? Se hacen menos peticiones al servidor, porque ya no solo es, o sea, cuando descargamos una tipografía en la web, la descarga nuestro navegador para mostrarnos la página web, hacemos una petición al servidor, le decimos al servidor que nos entregue ese archivo para poder verlo. Entonces hacemos solo una petición, un archivo nada más, no 18. Además, los archivos son más pequeños, con lo cual ganamos mayor velocidad de carga y hacemos un ahorro en el consumo de datos. Cuando estamos visitándolo con el móvil, además, el consumo de datos importa. Si estás con un ordenador con wifi no te importa tanto, pero ahora Internet es mayoritariamente móvil, con lo cual eso nos interesa muchísimo. ¿Qué conseguimos con estas ventajas en la velocidad de carga de nuestra web? Pues que podemos conseguir una mejor experiencia de usuario, tenemos más versatilidad porque podemos hacer todas estas variaciones sin sacrificar la velocidad de carga, y además veremos que también se pueden hacer animaciones CSS. Las fuentes variables, a estas variaciones se les llama ejes.
vamos a ver que tenemos 5 ejes en los que podemos hacer variaciones de manera predeterminada, estándar. Luego hay infinitos ejes personalizados, pero hay 5 que están definidos ya de manera predeterminada. El peso, ¿qué es el peso de una fuente? Lo fina o negrita que sea, ¿no? Hay un abanico de posibilidades, ¿no? Desde 100 hasta 900. Antes había esto, ¿no? Este abanico. Ahora con las fuentes variables podemos hacer de 1 a 99 con un único archivo. ¿Por qué esto es muy importante? Porque además con las fuentes variables estamos haciendo un aumento de peso, de grosor de la letra de manera adecuada. Cuando el diseñador de tipos diseña una letra y hace una versión negrita, no le amplía el trazo simplemente, sino que tiene en cuenta que la letra no se empaste, que se vea bien. Si os fijáis, esto sería añadir simplemente el grosor y esto sería la corrección óptica que hay que hacer para que el trazo se vea bien cuando la letra es pequeña, ¿no? Y esto lo podemos hacer con las fuentes variables. Esta presentación la vamos a tener disponible y en cada presentación hay un enlace al recurso para que podáis investigar más. Ahora simplemente que lo conozcáis, pero si queréis profundizar, en cada diapositiva está puesto un enlace para más información y para verlo más en detalle, ¿no? Aquí lo podemos ver también, ¿no? Esto sería la letra ampersand de la tipografía FF Meta y vemos los diferentes pesos, vemos que el dibujo de la forma es diferente. O sea que es importante hacer un buen tratamiento para que haya una mayor legibilidad, ¿no? Y una forma más adecuada de la letra. Así es como se construye para los más frikis de la tipografía. Vemos cómo esto se va adaptando con unos deltas que tienen los nodos en los que se va adaptando el dibujo, ¿no? En vectores. Sabéis que las letras se dibujan como cualquier dibujo, ¿no? Con los vectores se va haciendo una a una. Aquí lo veríamos en un plano más en detalle, ¿no? Como os digo, hay enlaces para más información. Y se llaman ejes porque bueno, pues vas haciendo de menor a mayor, ¿no? Pues de una manera visual, para entenderlo mejor, pues lo han llamado ejes, ¿no? También vemos que se utilizan, mira, utilizo también la referencia al Quijote como Casares, me ha hecho bastante gracia. Veis que con los deslizadores podemos ver cómo vamos cambiando, ¿no? el peso de la web. Los diseñadores de estos tipos han pensado en solucionar los problemas del diseñador. Dice, bueno, si tengo de 0 a 999, ¿cuánto grosor le pongo cuando vaya a elegir el grosor para la tipografía de mi web? ¿Cuánto le pongo? ¿400, 500, 600? Bueno, pues nos han hecho instancias nombradas para que elijamos simplemente pues regular, light, que no tengamos que estar eligiendo un número porque no sabemos, no tenemos por qué saber qué número sería el idóneo, ¿no? Hay instancias nombradas, o sea, no tienes que estar eligiendo entre todo el eje, sino que puedes elegir unas instancias que el diseñador ya ha considerado que son adecuadas, ¿no? El segundo de los 5 pesos es la anchura. Hay letras o tipografías que son más condensadas o más expandidas, ¿no? Podemos hacer esta elección, simplemente. El tamaño óptico es una cosa apasionante, ¿no? Esto se utilizaba sobre todo antes, ¿no? En la tipografía de la prensa. Cuando cambia el tamaño, nosotros sabemos que podemos seleccionar, pues, se suele utilizar una escala, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 18, bueno, 16, 18, 24, el dibujo de la letra del tamaño 12 es distinto del tamaño 72, no es simplemente un escalado. El dibujo es diferente porque a tamaños pequeños no se le pueden poner tantos adornos a la letra. Se cambia el dibujo para que a tamaños pequeños se vea bien. Y ahora con las fuentes variables, esto lo podemos conseguir lo podemos hacer en nuestra página web. Aquí vemos otro ejemplo de cómo van cambiando el dibujo de la letra para menor legibilidad en tamaños pequeños. Esto es otro ejemplo más. Vemos cómo las formas se van esto sería para tamaño pequeño. Las formas, cuando el tamaño es más grande, se pueden estilizar más. Esos tamaños finitos se pueden hacer, estas formas finitas se pueden hacer cuando la letra es muy grande, pero cuando la letra es pequeña
no tenemos tanto detalle porque se perdería, no veríamos, serían 0,1 píxel, eso no existe, tiene mínimo un píxel, ¿no? Pues lo hacemos todo más tosco para cuando es a tamaños pequeñitos. Aquí vemos un ejemplo de cómo cambia, ¿no?, la forma de la letra en función del tamaño. Se me ha quedado pillado el vídeo. Perdón. Vale. Otros dos ejes, los dos últimos ejes que tenemos de manera predefinida. La inclinación y la cursiva. Vamos a ver que no es lo mismo, ¿no? Una letra cursiva no es solo una letra inclinada, la letra cursiva cambia para ser cursiva. Y tenemos estos dos ejes también, ¿no? No he cogido ejemplo porque, bueno, es o cursiva o no cursiva, no hay una... Vale, representaciones de los ejes. Hay mucho friki que quiere, bueno, ¿y esto cómo lo representaríamos para explicar? Bueno, simplemente eso, ¿vale? Esto me parece una fricada. Pues dices, bueno, y luego los ejes personalizados, ¿cómo lo representamos en un plano 3D? Bueno, en fin. ¿Cómo funcionan? ¿Cómo las puedo utilizar en la web, ¿no? Bueno, en la web y también en los programas de diseño como Illustrator, Photoshop, InDesign todavía no, pero están trabajando en ello. En estos programas, por ejemplo en Illustrator, simplemente vamos a tener los tiradores y lo vamos a elegir, ¿vale? Lo puedo utilizar en mi web, lo vamos a poder ver con cualquier navegador, es una cosa que ya están dando soporte. Podríamos decir que sí, o sea, hay bastante soporte, podríamos decir que sí. Hay algunas de las características de algunos de los ejes que no se soportan en todos los navegadores, pero más o menos podemos decir, o sea, que sí lo podemos utilizar, ¿vale? Aunque todavía no esté. Vamos a ver ahora qué es lo que tenemos que hacer para dar soporte. Si queréis mañana ya probar en vuestra web una fuente variable, podéis ir a GitHub a través de este enlace y descargar la fuente SourceSans en variable, con estas características añadidas en la tabla de OpenType. Descargamos el archivo, sale con extensión TrueType, tenemos que convertirlo a WOF2, que es el más optimizado, y para convertirlo no podemos utilizar FontSquirrel, que sabéis que es una plataforma para convertir tipografías, no podemos utilizar ese porque no te cogería las características variables, sería una SourceSans normal. Entonces tenemos que utilizar un programita, que os dejo ahí el nombre, o directamente, para no andar con líos, nos vamos a una página que sabemos que utiliza esta fuente variable, nos vamos a Sources y lo descargamos directamente. La podemos utilizar porque es una fuente con licencia de código abierto, ¿vale? Open Source. Qué tontería que se me olvide Open Source, ¿no? En un evento de WordPress. Entonces la descargamos. ¿Y qué tenemos que hacer en la hoja de estilos? Tenemos que hacer el graph on face, tenemos que utilizar un fallback para que si nuestro usuario utiliza un navegador que lo soporta, utilice WOF2 Variations, si no, que utilice la WOF2 normal, e incluso yo también añadiría la WOF, que no sea WOF2, que sea WOF, porque WOF2 tampoco está del todo 100% soportada. Después, estos tres ejes, tenemos que indicar el rango, porque si no, se te queda fijo en 400, que es el estándar, ¿vale? Se queda en 400, no podríamos variar. Tenemos que aplicar el rango para que el navegador sepa en qué rango se puede mover. ¿Eso es lo que me queda? Ah, qué bien. Pues nada, me voy a deleitar. El peso, el estilo, pues, bueno, lo que decía, tampoco me voy a repetir. Tenemos que nombrar el rango para que el navegador sepa que se puede mover, y es importante que no se nos olvide indicar. Vale. ¿Qué valores les podemos dar a los ejes? Como os comentaba antes, para decir cursiva, solo decimos si es cursiva o no es cursiva, no podemos hacerla un poquito más cursivada o menos, no, si es o no es. El tamaño óptico también, si queremos que aplique el tamaño óptico o no. La inclinación sí, podemos, ahí sí que hay un eje, sí que podemos decir darle una inclinación de 45 grados, darle una inclinación de lo que queramos. El peso, como os comentaba antes, de 1 a 999. Y el ancho, 100%, 50%, 200%, para muy estrecho, muy condensado o muy expandido, ¿no?
Los ejes reservados se escriben se declaran, perdón, con estas letras en minúscula, ¿vale? Con estos códigos. Y tenemos que decir, ponemos el nombre de la clase a la que lo queremos aplicar y lo vamos nombrando así, ¿vale? Esto sería pues, un ejemplo. Si queremos decir que tenga ancho 400 y peso 75, pues lo haríamos así, ¿no? De momento hay que hacerlo así, con esto pues, tan poco amigable, ¿no? De las 4 letras raras que no sabemos ni pronunciar, pero porque todavía son valores de bajo nivel. Cuando los navegadores estén un poco más avanzados y le den más soporte a las fuentes variables, se van a utilizar, pues ya como todos conocemos, ¿no? El font style, el phonological size, bueno, este es nuevo, el phonological sizing, pero el font style sí lo conocemos, ya lo utilizamos. Font weight también lo podemos utilizar. Y font stretch sí que sería nuevo, ¿no? Pero de momento no lo utilizaríamos así, ¿vale? Mucho más amigable, ¿no? Que lo de las 4 letras. ¿Qué mejor? Pero de momento no hay soporte, ¿vale? Para esto. De momento utilizamos las anteriores, las de arriba, ¿vale? Vale, y ahora vamos a ver que aparte de estos 5 que ya se han utilizado tradicionalmente, se pueden hacer ejes personalizados. El diseñador de la tipografía puede inventarse cualquier tipo de variación en la letra. Voy a beber agua. Vemos variaciones que normalmente no se hacían, pero que nos pueden servir para darle creatividad a nuestros diseños. También habría que decir aquello de utilizarse de manera responsable, pero es bueno, pues, impresionante, ¿no? Que tú puedas hacer esa variación en tu letra, pues a lo mejor para hacer alguna composición más a nivel artístico, ya no tanto por legibilidad como los 5 reservados, que son pues, los que hemos utilizado siempre, las variaciones que siempre hemos hecho en función del dispositivo. Aquí pues podemos ver que bueno, hay todo tipo de variaciones muy creativas, ¿no? Hay más, pero voy a seguir. Eso es para crear un Hive para que luego vayáis a casa y lo descarguéis. Este es un ejemplo de una fuente que tiene un montón de ejes personalizados, que el diseñador de la tipo ha experimentado y ha hecho pues, todas estas virguerías, ¿no? Cuando utilizamos una fuente variable que tiene todos estos ejes personalizados, se utilizan en mayúsculas las 4 letras y tenemos que declarar siempre, aunque no vayamos a hacer ninguna variación en el eje, siempre tenemos que declarar el valor 0, ¿no? Si no quieres hacer ningún cambio en este eje, da igual, lo tienes que declarar y poner el 0, porque si no se va a ir al tamaño estándar, al eje estándar, que no sabemos cuál es. Entonces, aunque no lo vayamos a modificar, tenemos que declararlos todos, ¿vale? Esto es una cosa muy guay, porque ahora hay una palabra nueva que es serifada, un adjetivo nuevo. Una tipografía más serifada o menos serifada. ¿Sabéis la diferencia entre las tipografías de palo seco, que sería sin serifas, o las tipografías con adornos, que son las tipografías con serifas, ¿no? Pues ahora podemos hacer un cambio en función de, pues, por ejemplo, del tamaño por otros motivos, ¿no? Que queramos utilizar para un dispositivo o para otro, pues podemos hacer que sea más serifada o menos serifada, con más adornos o con menos. Vamos a ver ejemplos de uso, porque bueno, sí que bien que podamos hacer tantas variaciones, pero algún ejemplo de, bueno, ¿y para qué me puede servir a mí en mi web utilizar estas fuentes? Por ejemplo, podemos utilizar una fuente más seria, más dura, cuando estamos hablando de noticias serias o más serias, y cuando hablemos de noticias más agradables, utilizar una tipografía más agradable. Sabemos que las tipografías cuentan cosas, que en función de elegir una tipografía u otra estamos dando un mensaje. Hay cosas que la tipografía dice que las palabras no pueden decir, y con esto podemos decir mucho más, ¿no?
Y esto a mí me parece impresionante. Podemos hacer animaciones de este tipo. Esto es una letra, esto es una A, pero en vez de dibujar una A, el diseñador ha dibujado un caballo. Detrás de este caballo hay historia, no sé si alguien lo conoce, el caballo de Wheelblade. Podéis pinchar y veis también una versión en font color que es bastante chula. Así, esto es una fuente variable, el archivo abierto, tú puedes ver cómo está hecha la fuente variable. Sabéis que esa animación pues, está hecha con muchos fotogramas distintos, concretamente 16, ¿no? Estos 16 fotogramas, vamos a llamar. Y simplemente pues, calcas el dibujo del caballo con vectores, haces todas esas 16 fotogramas y luego a través de CSS lo animas como una animación de CSS normal. ¿Qué pasa? Que estás haciendo una animación súper chula con una letra y código CSS y eso no pesa nada. Esto es una color font y una variable font a la vez, ¿no? Es una de las aplicaciones. ¿Por qué estáis tan serios? Y luego pues también puedes decir, bueno, pues que cuando yo ponga el ratón encima de una palabra, pues que me haga así una animación de que se me haga así más, ¿cómo se diría? Más así, ¿no? Este es un ejemplo de una web que está toda hecha con tipografía variable, pero bueno, en casa pincháis, en casa o en la oficina, y lo veis mejor. Este es otra también que está utilizando una fuente variable que tiene, lo interesante es que utiliza el eje personalizado de la anchura para ordenadores, para escritorio, para pantalla grande, utiliza una fuente expandida y cuando está para móviles o pantallas más estrechas, a través de una media query, pues utiliza un formato más condensado. También pincháis y vais al ejemplo y podéis verlo. Esto es impresionante porque, claro, como ahora podemos utilizar en nuestros dispositivos, podemos medir la distancia a la que está el lector, pues en función de la distancia del lector está cambiando el tamaño de la letra. O sea, es impresionante, impresionante. Esto, bueno, creo que no se ve, tengo que darle aquí a activar el vídeo. Bueno, lo vamos a ver. Un segundo, perdonadme. Tengo que decir que se active el vídeo. Vale, cuando haga clic. Tapa el sensor de la luz y en función de la luz que haya, cambia la tipografía para ser más legible. Siglo XXI, ¿no? Impresionante. El eje que está variando es el eje grade. Cambia el peso de la fuente, pero no cambia la anchura destinada a cada letra. O sea, flipante. No cambia el diseño porque no sigue ocupando cada letra lo mismo, pero sí cambia el peso, el grosor de cada letra en función de si hay más luz o menos luz. Recursos para que juguéis con las fuentes variables. Axis Praxis, que es el que hemos utilizado antes. Variable fonts. play.typedetail.com. Aquí también podemos incluso cambiar, escribir, ¿no? Y hacer los diseños que queramos, es un playground. Font variation. Bueno, está siempre. Podéis hacer clic, ¿vale? Os descargáis el PDF y tenéis todos los vídeos, todo. Esta página de CodePen es de Jason Pamenta, que es un crack de las fuentes variables, y él, según va haciendo avances, los va publicando aquí en CodePen, que me imagino que lo conoceréis. Aquí podemos ver el código de todas las animaciones, incluso utilizarlo en nuestros propios diseños, y es de verdad impresionante. Cuando os he dicho que teníamos que declarar los ejes de cuando hay una fuente personalizada, teníamos que declarar todos los ejes que tenga la fuente y ponerle valor 0 si no utilizamos un eje. Te puedes decir, ya, pero yo ¿cómo sé qué ejes tiene una fuente variable que me he descargado? ¿Dónde veo la documentación, las instrucciones? ¿Dónde están las instrucciones de la fuente? Pues viene sin instrucciones,
pero podemos arrastrar el archivo de la fuente a esta página y en esta página nos dice los ejes que tiene y cómo se utilizan, qué grados, qué variaciones podemos hacer. Si queréis diseñar una fuente variable, veis que no necesitáis ser diseñadores de tipografía para hacer una A perfecta. Podéis calcar el dibujo de un caballo o el dibujo que queráis, incluso copiar y pegar un vector de donde sea y hacer las variaciones. Animaos, no tengáis miedo a utilizarlo. Os dejo aquí un tutorial de una herramienta, Glyphs, que es para Mac, pero es un tutorial paso a paso de cómo crear una fuente variable y os aseguro que es bastante sencillo. Espero que las utilicéis. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Bueno, gracias a Qué todos. pasado. Increíble. Es impresionante. ¿Tenéis alguna pregunta? Supongo que como yo. Buenas, Ana. Muy buena presentación. Mi gracias. pregunta era un poco más a nivel de usuario o desarrollador. ¿Cómo está el tema del soporte de Google Fonts? Quiero decir, algunas de ellas se están adaptando, se van a adaptar todas, van a ser otras fuentes, o si hay algo que no implique tener que convertir la fuente y todo lo que nos has contado. Tiene que haber un diseñador de tipos que haga la fuente, pero hay bastantes en los recursos que os he dado, hay un montón de fuentes que además son gratuitas, se pueden descargar y utilizar. Realmente ahora no hay tantas fuentes variables como hay fuentes de otro tipo, pero ¿quién acaba de saberlo hoy lo que es una fuente variable? De los que estáis aquí. Sí, pero yo iba más en la dirección Es que es una cosa muy nueva, os traigo aquí lo último. Es más en la dirección de si están trabajando en una versión de Roboto o de Lato. Sí, Sourceforge ya existe como fuente normal, pero claro, tienes claro. que hacer ese... O sea, si en algún momento va a estar soportado igual que lo está ahora, que tú simplemente lo encolas, llamas al CDN de Google y te lo hace, y te lo coge de ahí. Exacto. Me refiero más si eso está en el roadmap o está más cerca, porque la parte de tener que descargártela, convertirla y subirla... Claro, no, eso sí tú... Claro, no. Ahora mismo ya hay una Google Font que es variable. Ah, vale. Sí, yo voy a lo difícil, ¿no? Cuando te Vale, encuentres con ese claro. problema, ¿qué hago? Bueno, pues te la descargas, la conviertes. Pero sí, ya en Google Fonts hay una, no me acuerdo ahora cómo se llama. Vale, podemos mirar. Lo miraré, no lo sabía. Esa era la pregunta. Sí, hay una, pero claro, es que hay una fuente variable y 28.000 que no es variable porque es una cosa muy nueva. Pero me imagino yo que creo la idea que va a ser va a cambiar la forma en la que vemos el diseño web. Yo creo que es una revolución, porque ahora hemos visto que podemos hacer esto y ya se nos está ocurriendo un montón de cosas que vamos a hacer, porque ya no sacrificamos la velocidad de carga de la web para tener un buen diseño. Ahora cuando queremos hacer buena tipografía, ya no pensamos en que ¿cómo vas a cargar 5 archivos para poner 5 pesos distintos en función de...? Claro, no puede ser una fiesta de 18 pesos en la misma vista, pero es que tú en un sitio web puedes tener distintas necesidades y además cargar a lo mejor una variación para cada dispositivo distinto. No lo cargas todo a la vez, sino que en un iPad se haría un peso, perdón, se descarga un archivo, pero en un iPad un peso, en el otro peso. Entonces ahora, una vez que ya vamos enterándonos de que esto existe, pues lo utilizaremos más, pero como he dicho antes, están los gigantes de Internet detrás de esto. O sea, que una tecnología que es de 2016 esté aquí en verde, esto es impresionante, lo nunca he visto. Es muy rápido el soporte que le están dando a las fuentes variables. Pero ¿sabes por qué? Porque les interesa, porque ellos tienen servidores. Entonces quieren que la velocidad de carga de los sitios web sea lo más rápido posible. También piensan en el usuario, pero... Vale, muchas gracias. Ana, muchas gracias. Hola Javier, gracias. Como siempre, la reina de la tipografía. Pues yo creo que lo que comentaba Nahuay, que Google Fonts seguro que lo va a solucionar, es decir, se van a ir adaptando lo más rápido que puedan, porque al final todos intentamos que sea fácil y
que lo podamos encolar en nuestro header rápidamente, ¿no? No sé si cuando tú tienes la suerte que en un diseño puedes tirar con una única tipografía en diferentes pesos, Sí. y tú lo coges Google Fonts tirando, digamos, de la URL que te pasa, ¿no? Como si fuera CDN, ahí entiendo que es una única llamada y no retardaría tanto en la página. Pero bueno, no soy un experto en el tema, ¿eh? No. Cuando tú cargas una Google Font, si quieres utilizar la cursiva o un peso diferente, haces 3 peticiones diferentes. Siempre se ha hecho con un archivo para una variación. Es que el dibujo es distinto, son archivos distintos, son 3 peticiones. Es que es realmente distinto, no es que el navegador lo adapte. Lo está yendo a buscar 3 veces. Exacto. Vale, yo te quería preguntar sobre el optical size, ¿has dicho? ¿El qué, perdona? El optical size, pues Sí, el tamaño óptico. propiedad. No sé si lo he entendido bien, por eso te lo pregunto. Es que está buscando como donde se ve mejor la tipografía, ¿no? Legibilidad. Legibilidad, vale. Legibilidad para que no se pierda ninguna parte de esa letra, ¿no? Para que podamos identificarla igual y para que se vea bien. Es que a mí me dices Porque el dibujo... óptico y yo pienso en Illustrator de Kernigg que se prevea óptico, ¿sabes? Pero es otra cosa. No, es otra cosa, es diferente. El tamaño óptico es una cosa que ha existido en la tipografía desde siempre. O sea, cualquier diseñador editorial que haga libros sabe lo que es el tamaño óptico. Porque sabemos que no todas las tipografías, no todos los diseñadores de tipo se han preocupado de hacerlo así, pero en las buenas tú te fijas y el tamaño, la A del 12 puntos es diferente, la forma es diferente que la de 72 puntos, porque la de 72 puede tener más detalle, pero como me pongas detalle en 1 milímetro es que no lo veo. Entonces la forma tiene menos detalle, tiene más grosor para que no se pierda, vale, para que no se aplaste. Cuando se lo activas ya te queda perfecto. Níquel. Eso quería saber. Muchas gracias. Felicidades, Ana, como siempre. Bueno, gracias, Pablo. Maquinón. Oye, una pregunta. Cuando has empezado a hablar de los ejes personalizados y has dicho, bueno, esto como siempre con un poco de control y procura no mover estas cosas cuando hayas bebido y cosas de estas. Pero claro, tú como tipógrafa que sabe el trabajazo que tiene diseñar una tipografía y que de repente que todos esos parámetros pueden ser modificables y que de alguna forma se pierda la esencia con la que ha sido diseñada esa tipografía, no es como, no sé, violar el diseño de esa tipografía en sí mismo, pierde parte de su sentido. Tú puedes hacerlos, o sea, tú haces los ejes, defines los ejes. Está bastante acotado lo que puede hacer el usuario final. Eso lo define el diseñador de la tipo, sí. Yo puedo decir que de 0 a 999, bueno, el tamaño sí sería, y tampoco habría problema, pero en los ejes yo defino cómo se comporta. Tú haces cada fotograma clave, podríamos decir, con cada fotograma clave, cada instancia sería en este caso, pero no. Tú decides cómo es. O sea, yo no te voy a hacer ninguna forma a lo largo del eje que yo no vea que es correcta. Tú solo vas a poder elegir las que yo te... O sea, yo puedo hacerlo lo más diferente, o sea, el rango puede ser lo más grande o pequeño que yo quiera. Y además existen lo que comentaba de las instancias nombradas, que si tú no sabes si poner 400 o 100, pues dices, bueno, pero sí sé lo que es más condensado o más expandido, entonces pues elijo condensado, expandido. Pero sí, al final el diseñador tiene control. La tipografía de Coba tiene muchísimas variaciones de ejes, tiene 15 ejes. ¿Cuándo voy a utilizar esto? Es que es experimental también. ¿Cuándo utilizarías eso? Pues a lo mejor en el póster de una fiesta de cumpleaños, pero no lo utilizarías en una web de un periódico. Gracias a ti. Yo quiero hacerte una pregunta. Bueno, primero, gracias porque nos cuentas cosas súper técnicas y lo haces de una forma muy cercana para los que no tenemos ni idea. Pero la pregunta... Muchas gracias, Dani. ¿Tendría sentido rizar un poco el rizo y meter en una fuente variable varios tipos? No creo que sea tan... Yo creo que 2 peticiones... ¿Está Fernando Puente por aquí? ¿Alguien que sepa mucho de caché, servidores? Sí, de todas formas... No, vale. Están todos en el otro lado. Bueno, que nadie se atreve.
No, creo que 2 peticiones podemos hacer. Yo en las webs no puedes hacer una web con una sola tipografía, pero normalmente pues eliges 2, una para los títulos y otra para los párrafos. Son 2 peticiones, tampoco vamos a rascar ahí en milisegundos. No voy por ese tema, voy un poco más. Una tipografía es una tipografía. A ver, si pones un eje personalizado que cambia totalmente, pues es un eje personalizado. Si quieres que ya tenga... No, sí, dime. Lleva un poco más, un paralelismo sería lo que hacemos ahora con CSS, que a lo mejor tenemos 5 ficheros CSS y al final lo compilamos en uno solo y sale una minificación, Claro, sería algo así, pero que puede ser que no tenga ningún sentido. Creo que no tiene sentido porque podemos hacerlo en un nuevo eje y si cambia totalmente la naturaleza de la tipografía, entonces es otra tipografía. Bueno, en mi opinión personal, pero no sé. A lo mejor, pues si vas a ser el que más rápido lo haga y quieres ganar el concurso, pues entonces hazlo todo en un mismo archivo, pero al final estamos hablando de milisegundos, ¿no? ¿Se podría hacer? Sí, claro, se puede hacer. Tú haces un nuevo eje, tienes todo tu catálogo tipográfico en un solo archivo. Pues a lo mejor se puede, ¿no? Pones más ejes y pones en cada eje algo muy diferente, podría ser, quizás sí. Bueno, me he quedado sin tiempo, lo siento, la tenéis en el café. Sí, yo voy a estar por aquí todo el día, incluso en la after party, o sea que... Además tengo confianza contigo. Muchísimas gracias, Ana. Bueno, muchas gracias.